gusto recibirlos aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, y se oye bien, ¿verdad? Se oye bien, o sea, a esta distancia más o menos, Alicia, ¿verdad? Para que no retumbe mucho la imagen. Bueno, estamos en nuestro ciclo que tiene que ver con algunos documentos u objetos, como fue, bueno, documento también, el caso del Códice Totomistlhuaca, que por cierto, para que ustedes lo puedan visitar, se encuentra ya, pero van a poder, los que quieran ir, en el nuevo Museo Sumaya que se preinauguró anoche, y ahí está el Códice Totomistlhuaca, que está en un lugar espléndido, porque luce de verdad de una manera grandiosa. Bueno, y entonces estamos en este ciclo con la idea de dar a conocer documentos que no han sido abordados por los historiadores, o que han sido abordados muy pocos, como es el caso de la esclava negra, de la que nos va a hablar la doctora Alicia Basarte. Le digo que yo cada vez creo más en las otras vidas, porque resulta que esta esclava estaba enferma, no enferma, sino tenía dolores en los pies, y la doctora recientemente fue operada también de lo mismo. Mucha coincidencia, y es la primera salida que hace. Entonces, pues yo le agradezco mucho que a pesar de la operación que recientemente llevó a cabo, pues esté con nosotros, pero me dice que eso la acercó mucho más al personaje, esta esclava negra de la que van a escuchar su vida ahora. Me dice la doctora también que el martes próximo se conmemora el Día de la Mujer, ¿verdad? Entonces queda muy bien tanto la conferencia de ahora sobre esta esclava negra del siglo XVII en la Ciudad de México, como dentro de 8 días que voy a hablar sobre Sor Juana Inés de la Cruz, pero voy a hablar en función de un documento que tenemos firmado por ella aquí en el centro, que para mí es como una reliquia, Ya ven que ahora hay una corriente que la quiere beatificar, ya vamos a ver por qué, porque unos dicen no, que no la beatifiquen, quién sabe. Yo ya he cambiado mucho de opinión, pero bueno, no voy a hablar de eso porque eso voy a hablar la semana entrante, ¿verdad? Si no bueno, así que yo creo que vienen muy bien estas dos conferencias en relación con estas festividades de la mujer la semana entrante. Les voy a presentar a la doctora, aunque ya ha estado con nosotros también. La doctora Alicia Basarte es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Docente e investigadora de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. A veces nos quedamos con la idea de que el Politécnico solamente hace cosas técnicas, ¿verdad? Pero la doctora trabaja en la Facultad de Economía y ella se ha dedicado desde hace muchos años al estudio de la historia y particularmente en sus temas de investigación que versan sobre la religiosidad popular, congregaciones, gremios y cofradías de la Nueva España, también sobre los conventos de la Orden Jerónima en la Ciudad de México y Puebla, y tiene numerosas publicaciones sobre estos temas mencionados, y por eso yo la invité, conociendo su amplia trayectoria de investigación, desde paleografiar el documento, porque es un documento que no había sido transcrito, y de la interpretación que se hace del documento. Un documento nos lleva a la comprensión de un momento histórico. No quiere decir que el documento sea todo lo que se puede hablar sobre la historia de la esclavitud, no, pero nos ayuda a entender un proceso a través de un ejemplo, que es de lo que nos va a hablar la doctora Alicia Basarte. Pues, ¿qué más quieres que diga? Yo creo que ya con eso es más que suficiente. Y bueno, que tu esclava negra te ayude, te apoyo. Aquí está su esposo, que le digo es que ahora es la esclava de su esposo, ¿verdad? Y dice que mía también, pero le digo no llego a tanta explotación, ¿verdad? Pues buenos días, como siempre es un placer, pero más un honor estar con ustedes en este centro maravilloso que nos convoca, siempre con temas tan interesantes que nos enseña a comprender un poquito más la historia, pero también a volvernos unos apasionados de ella. La prueba es este día en donde estamos todos reunidos aquí. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias al doctor Manuel Ramos por esta invitación. Bueno,
Pues recordemos un poquito qué era la esclavitud. Sabemos que desde tiempos antiguos, en todas las grandes civilizaciones del mundo antiguo, como pudo ser Egipto, Mesopotamia, sobre todo Grecia y Roma, que una de sus características particulares fue esa esclavitud despiadada que se vivió en aquellos tiempos y en la gloria del Imperio Romano. Consideramos que la esclavitud se veía como una consecuencia natural de su juzgamiento de los enemigos bárbaros e infieles y sobre todo de los pueblos más débiles. Estos usos pasaron algo humanizados un poquito al mundo europeo del Renacimiento, pero recordemos que siguió existiendo, sobre todo en perjuicio de los pueblos que se consideraban infieles. Es decir, ya no era más por conquista, sino más bien por motivos religiosos, y era aquellos infieles a los que se les tenía el derecho de sojuzgar. También sabemos que cuando empiezan la época de los grandes descubrimientos, a partir de 1492, hay una pugna encarnizada entre los españoles y los portugueses por el dominio del mundo. Por eso se decide llevar a cabo el Tratado de Tordesillas. Este tratado va a dividir el mundo. Vemos que a partir de una línea imaginaria sobre el Atlántico se va a dividir América hacia, estamos viendo aquí, hacia su izquierda, vemos que tenemos todo lo que se puede conquistar por los españoles y en el centro queda lo que le quedó a los portugueses. Vemos que de América únicamente le quedó a los portugueses la parte de Brasil. Vemos que este tratado establece los límites para la expansión mundial de Portugal y España, pero también al quedarle a Portugal casi toda el África, todas las costas africanas, es donde se va a dedicar al comercio de los esclavos. Fue el principal imperio que decidió dedicarse a la venta de esclavos, que venían de los territorios actuales de Mauritania, Senegal, Guinea, Sierra Leona, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, el Congo y Angola. Los portugueses en ocasiones los recibían de los mismos gobernantes de estos territorios que en lucha con sus pueblos vecinos los vencían y tomaban prisioneros precisamente para venderlos como esclavos. Posteriormente los portugueses se convertían en estos intermediarios que repartían muchas veces en Europa, muchas veces en América sobre todo, a estos esclavos negros, sobre todo en México, nuestro país y que hoy nos ocupa. Este tratado se firmó en 1494 entre Isabel y Fernando, los reyes católicos de Castilla y Aragón, con Juan II, rey de Portugal. Entonces vemos cómo queda todo esto dividido. Desde luego, sabemos que los españoles, cuando llegan a las Antillas, empiezan a usar la mano indígena para todos sus trabajos. No había minas, pero sí había grandes plantaciones, por ejemplo la caña de azúcar, que era un trabajo pesadísimo, pero el clima era muy bueno, el territorio era muy propicio para este cultivo y los indígenas empezaron a morir terriblemente, aparte del trabajo por las epidemias que ellos trajeran. Vemos también que cuando pasan a tierra firme, sobre todo a partir de México, de las costas mexicanas, también van a traer algunos trabajadores indígenas, pero ya esclavos negros, para el cultivo también de la caña de azúcar. Lo que provocó que en un principio se empezara a usar la mano indígena, era muy fácil obtenerla, la tenían ahí a la mano
y las empezaron a usar en sus encomiendas, también para tener obrajes, es decir, estos telares en donde se tejían estas maravillosas mantas que los indígenas, con una destreza extraordinaria, tejían por tener toda esta costumbre desde los tiempos prehispánicos. Bueno, vemos que también se empieza a diezmar la población por las epidemias, pero en este momento surge un defensor de los indios, que fue nuestro gran conocido Bartolomé de las Casas. ¿Por qué? Porque ya el virrey Enríquez, desde 1580, y cito, aconsejaba tener negros esclavos y decía: la compra de negros esclavos para distribuirlos al costo entre mineros, dueños de cañaverales y molinos y otros empresarios españoles. A partir de entonces aumentó la introducción legal de esclavos africanos y se autorizó para la Nueva España que por año se podían introducir 5,000 esclavos. Se ha también acusado a Bartolomé de las Casas, este sevillano que nació en 1484, que se introdujeran tantos esclavos por la defensa que hizo a los indígenas. Recordemos que es aquel que tiene la fuerza suficiente de enfrentársele a un emperador, a un rey de España, a Carlos V, y decirle: escucha esto, tú aquí en tu territorio estás llevando unas guerras de religión cuando la providencia te está dando todo un continente lleno de indígenas para que los conviertas a la fe católica. Así sabemos que él se vuelve en el defensor de los indios y dice: los indios no, pero sí puedes traer esclavos negros. Entonces se dice que cuando él ya estaba muy enfermo, cuando estaba en el convento de Atocha a los 82 años, él mismo se lamenta de haber propuesto que se introdujeran esclavos negros en favor de los indígenas. Hay un famoso juicio que se lleva a cabo, una descripción entre él y otro inquisidor, precisamente por la defensa que él hace a los indígenas, que inclusive se les llega a catalogar como contrario, como un personaje contrario al imperio español. Como yo digo, discutido y calumniado por algunos, la posteridad le ha hecho justicia, viendo en él a un insigne evangelizador de los pobres, de los indígenas, y a un incansable luchador por la justicia. En sus últimos tiempos lamentó amargamente el que durante un tiempo había aceptado la esclavitud de los negros para reemplazar a los indígenas. Eso hizo también que a los indígenas se les catalogara jurídicamente como niños y protegidos del emperador. Bueno, pues vamos viendo que la mano de obra indígena se concentraría en grandes labores, en las labores más rudas de la Nueva España. He mencionado ya varias veces las haciendas cañeras, porque ahí era donde morían los esclavos también por el trabajo pesadísimo. La minería también, pero prontamente se dio cuenta que los negros, sobre todo, eran mejores y funcionaban como capataces o caporales en las plantaciones de cualquier tipo que fueran. Ellos fueron muy buenos administradores para tratar a estas gentes, trabajadores que no nada más eran indígenas, sino también era mano esclava. En México vemos que hay un gran número de tipos de esclava. Hay un libro muy interesante que es de María Elisa Velázquez, Mujeres de origen africano en la capital novohispana, siglos XVII y XVIII. En este libro ella trata el tipo de esclavas que había, cómo se manejaban. Y esto es muy interesante porque nos dice, y voy a leer esta nota, cito: descritas como esclavas de donaire, de genios arrogantes y audaces, a veces deseadas y otras despreciadas, denunciadas en los juicios de la Inquisición por bígamas, blasfemas, hechiceras, endemoniadas o renegadas.
Las africanas y sus descendientes también fueron acogidas y respetadas por la sociedad de su tiempo. Las negras y mulatas de la Nueva España desempeñaron un papel significativo en la conformación económica, social y cultural de entonces, tal y como lo atestiguan fuentes documentales y pictóricas de la época. Muchas de ellas sufrieron malos tratos, sometimiento y abuso sexual o moral, pero otras lograron luchar por sus derechos y crear alianzas familiares o sociales que les permitieron, entre otras cosas, conseguir mejores condiciones de vida para ellas y sus descendientes. Fin de cita. Es cierto, la autora analiza todos los tipos de trabajos que podrían desempeñar estas esclavas. Uno de los trabajos más importantes y para los que más se les requería era por ser amas de leche. Otras era la de cocineras, vendedoras y muchas de actividades gremiales, es decir, apoyaban a todos estos gremios, sobre todo en los gremios de tejedores y de bordadoras. Ellas eran también excelentes tejedoras y bordadoras. También fueron mujeres públicas muy deseadas, eran de las más deseadas y no había una casa de estas señoras si no tendrían negras. También fueron muy solicitadas como esposas, como matrimonios mixtos. De ahí que muchos de los hombres, y eso es muy interesante, son los hombres los que se casan con negras y mulatas, mucho más que mujeres españolas se casen con negros o mulatos. Esto se debe a toda esta cuestión de dotes en el caso de las mujeres. Recuerden que la dote para una mujer era muy importante en esta época y que por eso no se le iba a pagar una dote a una mujer si se casaba con un negro, mucho menos familias de clases acomodadas. Sí vemos, por ejemplo, que inclusive hubo virreyes que llegaron a casarse con negras. No aquí, este es el caso de Perú, del virrey Amat, que se casa con una negra y que tiene a su mulatita. Esto es sobre todo de los cuadros de castas, en donde vemos muchísimas estas representaciones de este tipo de mujeres. Vemos aquí otro español, supongo que comerciante, en donde está también con su esposa negra y con su hijito mulato, muy bien vestido. Esto sí hay que decirlos, el que una negra se case con un artesano sobre todo, la sube mucho de posición social y claro que está muy bien vestida. Esto es otra cosa. Desde luego, las amas que tienen una buena posición social y en esta sociedad tan estratificada de la Ciudad de México, pero de toda la Nueva España, vemos que si sale una ama, pues no va a llevar mal vestida a su esclava, la tiene que llevar muy bien vestida y muy bien ajuareada. En la sociedad minera de las ciudades Zacatecas, inclusive llega a haber bandos en donde dice que las amas no tienen por qué regalarles sus vestidos y mucho menos las joyas a sus esclavas, porque muchas veces andan mejor vestidas que las españolas de otras de la misma ciudad. Entonces vean qué importante es esto. En el Museo de las Américas, en España, tenemos, por ejemplo, este cuadro de castas que es bellísimo, donde vemos a la ama muy alhajada, pero también a su esclava. Entonces, es decir, no únicamente tienen que estar mal vestidas, también representa toda una categoría social el vestir a las esclavas. Y estas esclavas, desde luego, son privilegiadas porque llegan a entenderse muy bien con su ama, las ayudan y todo. Hay un caso muy interesante sobre el patrono del convento de San Lorenzo aquí en la Ciudad de México, el que está en Belisario Domínguez y Allende, que tiene muchísimo dinero. Es el primer introductor de ovejas en la ciudad, es el principal ganadero de este tipo de ganado menor, porque ustedes saben que el mejor cebo de minas,
iluminar las minas es la de borrego, y él maneja, en lugar de manejar minas, prefiere manejar hatos de borregos inmensos de 5,000, por decirles algo, que trae desde Zacatecas a la Ciudad de México, para alumbrar también la ciudad con ese cebo. Las crónicas nos dicen, sobre todo en su testamento, el biógrafo de Juan de Chavarría Valera es Núñez de Miranda, este confesor de Sor Juana, y nos cuenta cómo tenía una esclava a la que recibió muy joven, que prácticamente se quedó en su casa. Juan de Chavarría muere muy joven, la esposa de Juan de Chavarría muere muy joven, así como sus hijas. Prácticamente le dice Núñez de Miranda, se apega tanto a esta esclava que cuando Juan de Chavarría muere, la esclava ya tenía más de 50 años y lloraba por su amo. Podríamos haber pensado que se quedó en la casa, que recibió algún beneficio de haber querido tanto sentimentalmente a su amo, pero sin embargo también fue vendida posteriormente para ser esclava en otra casa. Bueno, otro tipo de esclavas que hubo y que fueron muy importantes fueron las esclavas de los conventos. Cuando una religiosa entraba, acuérdense que la dote era muy alta, era de 4,000 pesos, entraba con sus esclavas. La ceremonia para que la esclava entrara con ella a sus conventos era hacer una escritura, otra escritura ante la priora diciendo: yo entro con mi esclava o mi criada, pero en este caso se prefieren esclavas, y finalmente se quedan ahí a vivir con sus amas, a las que atienden muy bien, y van a formar parte de este gran número de mujeres que viven en el convento con las religiosas. Muchas veces las madres viudas de las religiosas también llegan a vivir, y estas esclavas atienden no solamente a la religiosa, sino también a su madre y a toda la gente de la familia, a veces la sobrina que llega a aprender a leer y bordados con la religiosa. Recuerden que si bien, por ejemplo, en el convento de San Lorenzo o en el de Puebla de Los Ángeles había un número de 33 profesas, pero había una población de 120 o 130 mujeres. Entonces, imagínense estos refugios de vírgenes, como se les llamó, la cantidad de mujeres que tenían, y las esclavas pues eran muy solicitadas, al grado de que cuando les decían: bueno, ya se murió tu ama, vete, eres libre, y decía: yo qué voy a hacer al siglo, qué voy a hacer al mundo, prefiero quedarme aquí en el convento, y si no soy esclava de otra religiosa, pues ayudo en las labores generales del convento. Esos fueron muy importantes. Tampoco hay que olvidar aquellas esclavas que fueron reinas. Es decir, no aquí en la Nueva España, pero con sus santos negros, las cofradías que hubo aquí en la Ciudad de México fueron importantísimas de negros y negras. La de la Santa Veracruz, la de Santo Domingo, hubo 4 cofradías muy importantes, que por ejemplo en la cofradía de negros y mulatos de la Santa Veracruz, cuando se vinieron aquí a Coyoacán a fundar un nuevo obraje, vinieron negros precisamente de esta cofradía. Esta cofradía les daba una posibilidad de expandirse, de tener un día de descanso, de tener festividades donde participar con la sociedad y de procesionar con los españoles. Entonces estas negras y negros tuvieron por lo menos ese espacio. Muchas veces sus patronos les permitían participar en estas cofradías y tener ese espacio de reencuentro, este espacio comunitario de conservar un determinado tipo de música o de vestuario en sus cofradías. Aquí tenemos a sus santos patrones, que fue San Benito de Palermo, franciscano negro, y Santa Efigenia, también una santa negra. En Perú, a estas negras que formaban parte de las cofradías se les merecía el nombre de reina, y cada año junto con los dirigentes de la cofradía se nombraba a su reina. Hay un caso bellísimo en Perú de un licenciado que se casa con una negra, pero la negra es esclava, y el patrón nunca le permitió que se fuera a vivir con él más que los fines de semana.
El libro se llama Ciriano de Utrecho, litigante por amor. Finalmente él muere sin lograr que su reina, su esclava, porque también llegó a ser reina de una cofradía, pudiera vivir con él. Bueno, pues vemos así que no hay que olvidar que sí, en Perú a estas negras esclavas se les llamó reina, también en Brasil. Aquí en México se les llamó madres. Vean qué nombre tan bonito. Madres, y sobre todo estas negras, estas esclavas que finalmente viven tengo el caso de San Miguel de Allende, en una tesis que precisamente se va a presentar el viernes, de uno de los asesorados, donde dice toda la participación tan bonita que tenían, pero eran las madres de la imagen, eran las madres de los niños pequeños a los que vestían a la imagen, la ataviaban muy bella, y ellas se convertían precisamente en madres. Entonces finalmente llegamos a nuestro documento tan importante que tenemos aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso. Es un documento muy especial porque nos habla de todas aquellas esclavas. Es un caso típico en donde podemos ver representadas a todas las esclavas que estaban no en la clase alta de los nobles, de los caballeros de la Ciudad de México, sino de aquellos que tenían esclavas porque tenían obrajes, porque eran agremiados, tenían talleres de herrería, talleres de carpintería. Entonces así vemos que tenían esclavas, o sea, era muy común comprar esclavas, y vamos a ver este caso. Este documento se encuentra catalogado bajo el número 28 en el ramo de documentos y va de 1665 a 1667 con 30 fojas. Estamos ante un pleito ocasionado por la venta de una esclava llamada María Criolla o María de la Encarnación Criolla. Los actores en conflicto son Isabel de Torres y Salazar, representada primeramente por su hijo Martín del Río y posteriormente por el licenciado Nicolás de Mendieta. El otro implicado es Francisco Rodríguez Soltero. Soltero es el apellido, yo al principio me confundí, pero después me di cuenta que era Soltero en el juicio. Era maestro platero, propietario de una tienda de menudencias en el Puente del Carmen, y que va a ser representado por el licenciado Pedro de Arauz. Y desde luego, la tercera en discordia es María Criolla. La demanda se debe a que Isabel de Torres solicita de Francisco Rodríguez le reintegre la cantidad de 370 pesos que había costado la esclava, más 10 pesos de gastos de licenciados o de costas, por haberle vendido, fíjense en esto, un año antes, una esclava que estaba enferma de gota en pies y manos, y además estaba ética. Es decir, tenía calenturas de tiempo en tiempo. Eso quería decir estar ética. La gota ya sabemos que es una enfermedad que se produce muchas veces por el ácido úrico o muchas veces por el tipo de alimentación o porque se hacen muchos esfuerzos físicos, entonces se hinchan las manos y los pies. Desde luego la venta fue por escritura, o sea, no nada más le dio el dinero, se firmó un recibito. Las ventas de esclavos tenía que ser siempre ante escribano público, en donde se especificaba las características de la esclava. Me estoy refiriendo nada más a esclava, pero también era para esclavos, pero como se trata de caso de esclava, hablo de esclavas únicamente. Entonces, se tiene que especificar claramente en estas escrituras en que la esclava o esclavo, cuando fue comprado, no tenía enfermedad incurable, que además no tenía ninguna enfermedad pública o secreta, es decir, que se le viera, porque nadie iba a comprar a una esclava si tenía una epidemia o la veían con rasgos de viruelas o alguna otra enfermedad que no se le viera por encima. El demandado, en este caso Francisco Rodríguez, responde que doña Isabel está mintiendo porque ella tuvo, cuando compró a la esclava, la tuvo en poder durante 8 meses, siempre estuvo buena y sana.
Además, se debe de que se haya enfermado a que doña Isabel, la nueva dueña, la mandaba a vender dulces por toda la ciudad. Bueno, estamos hablando de que si va a vender dulces una esclava, pues va descalza, jamás va a tener zapatos. Entonces, imagínense nada más. A todas horas la veían a la esclava vendiendo dulces, pero además exageraba porque llegó inclusive a mandarla a vender dulces hasta el pueblo de Los Remedios. Imagínense dónde está el santuario. Si yo ahorita no voy ni en carro, de lo lejos que esté y de los embotellamientos, imagínense la pobre esclava descalza yendo a vender dulces y además cargando, porque supongo que no nada más llevaba una charolita de dulces, debió de llevar la charolita de dulces con la canasta o a lo mejor inclusive cargando con el rebozo atrás. Y que por eso le vino ese humor, dice Francisco Rodríguez, que le perjudicó los pies y que también le hinchaba las manos de tanto cargar. También tenía noticias Rodríguez que doña Isabel azotaba a la esclava, la encadenaba a un obraje y la hacía hilar todo el día, por lo cual también se le hinchaban las manos. Tiene razón, o sea, él dice, Rodríguez dice que es una crueldad extrema del ama y que por eso la esclava falleció. La esclava tenía 22 años, era muy joven. Imagínense a qué grado llegaba. Aquí tenemos, me imagino así, a la pobre de María Criolla. Entonces el juez, para continuar con las averiguaciones, cita a los testigos de Rodríguez. Estos son todos los testigos que va a tener Rodríguez, que son 9. Como pueden ver, son maestros cerradores, son también un esclavo inclusive, un corredor de bolsa, un médico, un escribano, ni más ni menos el escribano del rey, un testigo sin nombre, pero es compadre de Rodríguez, también ni más ni menos Diego Cuadros, un arrendatario del ramo de Alcabala, y vemos la edad que tienen, todos mayores de edad. Se les van a hacer 5 preguntas. Si el testigo conoce a las partes implicadas, o por lo menos alguna de ellas. ¿Qué si saben si la esclava estaba buena y sana en la casa de Francisco Rodríguez antes de ser vendida? ¿Sí saben que doña Isabel trató de venderla antes de su muerte? ¿Qué si saben de qué murió María Criolla? Y finalmente la 5ª pregunta es para declarar si saben que lo que ellos dicen como cierto es público y notorio, y si juran en nombre de Dios nuestro Señor, de la fe y de la Santa Cruz, haber dicho la verdad. Bueno, pues vemos que todos estos testigos van a declarar lo mismo. Hasta parece que se pusieron de acuerdo en las declaraciones. Vamos a ver. Los testimonios coinciden en que la mayor parte de los testigos conocía las partes implicadas, o por lo menos a una o 2 de ellas. Claro, pues si son testigos de uno de los del demandado, pues tenía que haberlo conocido, si no, no podría haber sido el testigo. En la pregunta 2, todos coinciden en que en la casa de Francisco Rodríguez siempre vieron a la esclava muy buena y sana, y también en ocasiones muy alegre y muy contenta. Siempre yendo a la plaza a traer de comer, haciendo todos los mandados. Me imagino así a María Criolla, que se encontraba por ahí a estas vendedoras de carbón con su burrito, o a ese niño que llevaba semillas también, mulato, en el mercado. Recordemos que, por ejemplo, ya desde finales del siglo XVI, la Ciudad de México es una ciudad cosmopolita. Ahí concluían todas las razas conocidas en ese entonces. Había chinos de Filipinas, había negros, había españoles, había indios, y desde luego todo este tipo de mestizaje que se da. Entonces imagínense en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, pero también este intercambio de tantas razas, de tantas etnias que no debemos de olvidar cuando imaginamos a la Ciudad de México, por ejemplo, en el siglo XVII. Entonces todos coinciden en que inclusive era alegre, que también iba
a la carnicería del barrio de Santa Catalina a comprar carne los días que se mataba. No se mataba todos los días, ni podían ir a comprar carne. Regularmente se mataba uno martes y sábado, entonces la gente aprovechaba para ir a comprar carne estos días. Pero sobre todo la vieron lavando ropa a la puerta de la calle de su dueño. Y esto lo hacía públicamente y todas las personas que pasaban y la veían no notaban que estaba enferma. Al contrario, se le veía muy bien. Bueno, también en la tercera pregunta dijeron que todos conocían y sabían que su ama le enviaba a vender dulces por las calles y a todas horas. También en los días de fiestas públicas. También le enviaba al corral de comedias cuando terminaban las comedias, que era muy tardísimo en las noches, eso de las 9 de la noche. O sea, igual que nosotros, que ahora con esta ciudad ya tampoco salimos a las 9 de la noche, ya no vamos ni al teatro, ni al cine, ni a ninguna parte después de las 9 de la noche. Yo no sé ustedes, pero yo ya no salgo. E inclusive la mandó hasta los remedios, lo que provocó que se le hincharan los pies y que ya no pudiera regresar con su ama. Bueno, pues es normal. Entonces, estos testigos todos coinciden en que no saben de qué murió la esclava. Entonces, también en la mayoría de ellos califican a veces a doña Isabel y le dicen que es una muy mala ama. Dicen que se le debe de haber cargado muchísimo la conciencia, que era cruel y despiadada, y además falta de caridad cristiana, que eso merecería haber tenido un castigo del cielo y que si no lo ha tenido, seguro lo va a tener. Y además no tenía ninguna compasión para sus semejantes y menos por una esclava, por muy esclava que fuera. Vale la pena detenernos en la declaración de María de la Candelaria, quien por ser de la misma condición que la difunta se identificaba con ella, pero que además la conoció personalmente. Más o menos esta es la síntesis. Responde que la dicha María Croya no tuvo enfermedad de gota y que acudía en la casa de Rodríguez a todo lo necesario y siempre de muy buena gana. Un día se le encontró en la plaza vendiendo dulces. Le dijo: mira cómo estoy de enferma, y la vio con las manos hinchadas. También se enteró por una negrita llamada Agustina, esclava de Juana de Estrada, que tenían a María en un torno, por lo que la fue a ver y ésta le encontró amarrada. Le dijo que le dolía todo el cuerpo y la cabeza y que su amo, Martín del Río, el hijo de doña Isabel, la había mandado a que la azotasen 2 veces al día. Y vio que tenía el brazo izquierdo y la espalda huellas de ello. Y le pidió al portero, esta negra, que por favor no la azotase porque estaba muy mala. Y así se fue. Aquí podemos imaginarnos platicando, pero claro, esta es una negra, quizás esclava, pero vemos que bien está fumándose su purito. Pero bueno, eso es un poquito para ver la diferencia, ¿no? Finalmente supo esta negrita, María Candelaria, que la sacaron del obraje. Fue a visitarla la víspera del Año Nuevo. Ya casi ni la reconoció, estaba muy enferma y fue el último día que la vio. Tiene razón Manuel Ramos al decir que yo me identificaba mucho con esta esclava. Bueno, pues los pies hinchadísimos, estaba yo paleografiando y los pies me dolían, me había lesionado un tendón, entonces aprovecharon para quitarme los juanetes, para alinearme los dedos y bueno, fue en los 2 pies, no nada más en uno en el que me lesioné los tendones. Además quiero que sepan que soy súper alérgica a la lana, entonces me imagino a la pobre de María Criolla hilando lana, y si era alérgica o de tanto hilar, simplemente el roce de estar hilando, pues le produjo unas hinchazones terribles en la mano. Y si ustedes han padecido una alergia así que no se las deseo, pueden saber realmente lo que les pica y les arde, ¿no? Sí, cierto, ¿no es cierto? ¿No es cierto que eso es lo que nos pasa?
Yo pensaba entre mí, Dios mío, ya lo único que falta es que mi marido me apegue 2 veces por día como a María Crolla. Está aquí, no, al contrario, me daba muchos besitos y me cuidó mucho. Ah, ya ven, durante las enfermedades. Bueno, entonces sacaron a María Criolla del obraje y muere en vísperas de Año Nuevo, de 22 años, evidentemente. Entonces, esto es lo que dicen todos los testigos de Juan Rodríguez, que desde luego siempre la vendió buena y sana. Pero también hay uno de los testigos muy importante que también vale la pena detenernos en esa declaración, que es Diego de Irazábal. Él no solamente de 60 años, no solamente es corredor de bolsa, sino también es corredor de personas humanas, busca y vende negras y negros desde luego. A él se la compró Francisco Rodríguez, pero cuando se empezó a enfermar, como a los 10 meses de estar en casa de doña Isabel lo manda a llamar y le dice, a ver, quiero que me vendas esta esclava, porque mira nada más lo que me vendieron, mira nada más en qué condiciones está. Evidentemente nadie iba a querer comprar a María Criolla ya en las condiciones que estaba. Entonces es un testimonio más a favor de Rodríguez, porque ya enferma, una vez enferma la esclava, pues la dueña trata de venderla, cosa que no se consiguió. Entonces tenemos las probanzas de doña Isabel Torres de Salazar. Ella nada más presenta 3 testigos. Entonces, las preguntas que se le hacen a los testigos de doña Isabel son las siguientes. 1, si conocían a las partes implicadas en el juicio, si los testigos conocían a las partes implicadas en el juicio. 2, si sabían que María Criolla había recibido asistencia médica por parte de doña Isabel. 3, si sabían que había huido a los remedios. Y 4, si sabían que Rodríguez había vendido a doña Isabel a María Criolla estando enferma. Pues bueno, claro que estos 3 testigos contestaron que sí, que efectivamente conocían a los implicados del pleito. Todos coincidieron en que doña Isabel le prestó los mejores auxilios a María Criolla, sobre todo para su enfermedad, que inclusive habían visto a médicos cirujanos curándola, inclusive uno de ellos, el presbítero, dijo que había visto a un barbero sangrándola para que se curara. A la pregunta 3, todos coincidieron en que María Criolla había huido a los remedios, que no la mandaron a vender dulces, que ella solita se huyó. En donde dijo, cuando llegó a los remedios, que su ama la había mandado a vender dulces, pero que era mentira, porque cuando llegó a los remedios, llegó sin un solo dulce. Entonces, por eso, empezó a buscarla doña Isabel hasta que la encontró y fue a buscarla. Y claro, se merecía un castigo y por eso la metió al obraje, para que aprendiera a no volverse a huir. Además, el presbítero, porque las declaraciones del presbítero son terribles, dice que sí, es cierto que la mandaba a venderla al corral de comedias a altas horas de la noche, pero que además era inútil, que la tenía que castigar porque se quedó dormida y además cuando se quedó dormida le robaron los dulces. Entonces llegó sin dinero. Que además en otra ocasión la mandó a la carnicería a comprar carne y que perdió el dinero. Y que entonces por eso había tenido que meterla en el obraje. A la 4ª pregunta, todos los testigos coincidieron en que Rodríguez había vendido enferma a la esclava, pero que cuando la veía, iba a ver doña Isabel y cuando se le entregó a doña Isabel, no se notó que estaba enferma porque le habían aplicado durante 3 días antes purgas y que por eso se sentía buena y sana. Entonces eso fue. Como vemos, hasta aquí el juicio. Nada más 3 testigos y hasta aquí el documento.
No sabemos en qué terminó el juicio. Lo que sí sabemos es que posiblemente vemos que nada más hay 3 testigos y que doña Isabel posiblemente se desistió. Pues claro, ya la declaraba muerta. Eran más los testimonios en su contra que los de sus testigos. No sabemos en qué acabó el juicio. Aquí podríamos votar a ver qué es lo que decidimos. Lo que sí es muy importante, recordemos en que en México la esclavitud fue abolida durante el movimiento de independencia, primero por Miguel Hidalgo en 1810 y después ratificado, confirmada esta promulgación en la Constitución de Apatzingán en 1814. Pues muchas gracias.